El Señor trae la vida, la esperanza y el cambio de los corazones. Trae la liberación, la paz y la luz. Él llena nuestro mundo con la fuerza de Dios, la novedad de Dios, el amor de Dios hacia todos y el modo privilegiado hacia los más pobres y necesitados en nuestra sociedad. Hoy hemos de tener presente en nuestra celebración la invitación a orar por la unión de todos los cristianos, para que un día lleguemos todos a estar unidos bajo la guía del único pastor, Jesucristo. En este domingo enmarcado en la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, nos unimos a las distintas confesiones cristianas que hoy también se reúnen para adorar al único Señor. Este tercer domingo del tiempo ordinario está dedicado a la palabra de Dios, como lo instituyó el Papa Francisco en el año 2020. De ahí la invitación a vivir la frescura, la radicalidad y la novedad absoluta del Evangelio. Comencemos nuestra celebración pidiendo con sencillez al Señor que un día todos los cristianos podamos compartir la misma mesa de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Pidamos al Señor que abra nuestro corazón para que nos sintamos todos hermanos en el camino que nos conduce hacia Él, hacia la salvación. Y desde la unidad, pues que vivamos siempre en consonancia con esa palabra, la de Dios, que da sentido a nuestras vidas. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidamos el perdón a nuestro Dios y pidámonos perdón unos y otros. Tú, el Dios de la vida, el Padre del perdón y de la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Hijo de Dios, hecho hombre por todos nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que alientas nuestros pasos para que nos sintamos formando parte del mismo pueblo, de tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, el Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley.
Esdras el sacerdote estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien,
Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a dar la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribirlos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que he recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple la escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en la llamada de nuestro Dios a vivir en la unidad. Muchos miembros, pluralidad de carismas, de ministerios, pero un único Dios, un único cuerpo, una única realidad en la que vivir la fe, en la que manifestar la esperanza y en la que hacer realidad la caridad. Una unidad que hemos de ir consiguiendo poco a poco. Podríamos hablar de unidad en la diversidad o diversidad en la unidad, como queramos. Dos cosas que parecen contrapuestas, pero que sin embargo pueden conjuntarse. ¿Cómo? Sí, la unidad es siempre la tendencia al proyecto de la salvación de Dios sobre los hombres,
contenido en el Evangelio. Todos aquellos que formamos parte del único cuerpo que es la Iglesia, tenemos que hacer referencia a ese proyecto de salvación de Dios sobre los hombres. Eso es lo que nos confiere la unidad. Pero en el día a día hay pluralidad de realizaciones. Esa referencia al modelo del Evangelio, a la voluntad de Dios, pues va realizándose de distintas formas. Y todas son importantes, todas son necesarias, todas son buenas. He ahí la pluralidad. Pero esa pluralidad no rompe la unidad, la tendencia hacia el proyecto de salvación de Dios sobre la humanidad. En ese sentido, tendríamos que vivir eso que Pablo nos ha transmitido hoy en la segunda lectura. La primera lectura hablaba ya de algo que el pueblo en la antigüedad, en la época de Nehemías, empezaba a sentir. La necesidad de tener algo de referencia, una ley a la que atenerse en su vida civil y también en su relación a Yahvé, a Dios. Es lo que se conoce como la reforma de Nehemías. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote. Convocan al pueblo y empiezan a hablarle de aquello que era la voluntad de Dios, lo que ellos entendían como la ley. ¿Qué es de destacar? La acogida por parte del pueblo de Israel de aquello que Nehemías manifestaba y que de alguna manera pues, se veía respaldado por Esdras. Nehemías les invita a vivir en alegría. Ellos sentían también la emoción y cierta tristeza por esa emoción. Sin embargo, Nehemías les invita a sentirse dichosos y bienaventurados por aquello que iba aconteciendo. El poder escuchar la ley que Dios transmitía al pueblo. Eran, curiosos, los levitas los encargados de explicar esa ley para que el pueblo entendiese cuál era la voluntad de Dios. Digo que eran los levitas y que es un dato curioso porque posteriormente, en la época de Jesús, los encargados de interpretar la ley y transmitirla eran los fariseos. Los levitas, posteriormente, en la época de Jesús, eran los que se encargaban del culto del templo de Jerusalén. Sin embargo, en la época de Nehemías eran eso, los levitas los encargados de explicar aquello que constituía la ley del Señor, lo que Nehemías les había anunciado. Y también les invita a celebrar el día de fiesta, un día santificado, porque era el momento de agradecer a Dios todo lo que hacía por su pueblo. De ahí que les invitase a comer buenas tajadas, bebed vino dulce, enviad porciones a aquellos a quienes no lo tienen, compartid con los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque es un día consagrado a nuestro Dios. Pues hoy también celebramos el día consagrado a nuestro Dios, domingo, día en el que celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Como escuchábamos en el Evangelio, los evangelistas procuran transmitir aquello que el pueblo vivía después de que Cristo había ascendido a los cielos. Primero, sí, la tradición oral, y aquello que los testigos oculares fueron anunciando como predicadores de la palabra. Pero luego, algunos de la comunidad, posiblemente impulsados por la propia comunidad, pues fueron transcribiendo ese testimonio oral al lenguaje escrito. Ahí surgen los evangelios. Y Lucas nos lo recuerda perfectamente, cómo él se sintió llamado a ordenar y a poner por escrito aquello que había escuchado, las tradiciones transmitidas primero por los testigos oculares y después por los predicadores. Además nos dice algo interesante, que él se preocupó mucho de comprobarlo todo exactamente desde el principio. ¿Y qué nos anuncia? Después de decirnos esto Lucas, ¿qué nos anuncia? ¿Cómo comenzó Jesús a anunciar el Evangelio? Fue, sí, a Galilea y sobre todo a su pueblo, a Nazaret. Y cumplió con la tradición de siempre, como sus padres hacían. El sábado fue a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Bueno, a él se le entrega el libro de Isaías y lee el fragmento que le correspondía, que era, vuelvo a repetirlo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos devolver la vista.
para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y es exactamente lo que nos dice hoy también el Señor, que Él está con nosotros porque ha derramado su Espíritu sobre nosotros y nos ha ungido, y nos transmite, nos anuncia la buena noticia a todos nosotros y a aquellos que se sienten más alejados o más marginados, a los pobres. A los cautivos les anuncia la libertad, y a aquellos que están ciegos internamente, que no quieren o son incapaces de entender la presencia de Dios, pues a ellos también se les devolverá la vista. Da la libertad a todo aquel que se sienta oprimido por cualquier circunstancia. Y ha anunciado el año de gracia del Señor. Bueno, este año tenemos eso, el año de gracia de la esperanza. El Papa Francisco, bueno, pues manifestó, y él pretende que a lo largo de este año, pues eso, vivamos con gloria, con gozo, con alegría, la presencia de Dios entre nosotros, y sobre todo abiertos a esa esperanza de la salvación y del encuentro definitivo con nuestro Padre Dios. No olvidemos, por tanto, de pedir a nuestro Dios que esto se haga realidad en nuestras vidas. Repito la conclusión del fragmento del Evangelio, lo que Jesús les dijo a aquellos que estaban en la sinagoga el sábado que proclamó el fragmento de Isaías. Hoy se cumple la escritura que acabáis de oír. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole que seamos capaces de vivir en la unidad y que seamos capaces de presentarle en nombre propio y en nombre de todos nuestros hermanos nuestras necesidades. Por toda la Iglesia, para que en medio del mundo sea espacio de encuentro entre todos los hombres, lugar donde se viva la unidad, el amor, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Perdonamos los suyos. Por todos los enfermos, ancianos, privados de libertad, los que se sienten sumidos en la duda y angustia existencial, por los que no tienen lo necesario para vivir, por todos aquellos que están esperando un mensaje de esperanza para que sepamos acercarles sin miedo la palabra de Dios y les ayudemos en sus necesidades. Roguemos al Señor. Para que sepamos comprender que el reino de Dios está presente, está ya entre nosotros, y que colaboremos en su construcción y difusión. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu de Jesucristo nos ayude a todos los cristianos, como seguidores y testigos suyos, a encontrar la unidad y a mantenerla. Roguemos al Señor. Por todos los que han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes y generando deseo de seguirla. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan una verdadera libertad religiosa que permita que el mensaje evangélico pueda ser propuesto a todas las personas. Roguemos al Señor. Para que los cristianos de todas las iglesias descubramos en la palabra de Dios la fuente de toda transformación social y nos empeñemos en crear juntos estructuras de solidaridad y justicia en las que sea respetada
la dignidad del ser humano. Roguemos al Señor. Padre de bondad, no nos abandones. Estate siempre a nuestro lado y haz que todos caminemos unidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, nuestro sacrificio para la gloria y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos mandado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos
que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre la víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia. Concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Acuérdate, Señor, de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Jesús, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llamados a vivir en la unidad y fortalecidos por el Espíritu de nuestro Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.